Eh, bueno, en esta situación un poco convulsionada de la universidad y de la ciudad, yo los invito a hacer un esfuerzo para centrarnos en lo que es propio del universitario, que son las ideas. Toda la acción que se realiza en cualquier parte, por cualquier persona, siempre está precedida de una idea. Piensen en su propia experiencia. Entonces los invito un poco a hacer abstracción, no a desvincularnos, sino a dejar por ahí guardadito todavía todas las preocupaciones que tenemos acerca de lo que acaba de decir Rafa, y centrémonos a reflexionar un poco, ojalá que con mucha diversión, acerca de lo que es el conocimiento. Van a decir, pues es obvio que todos conocemos, ¿no? Y es cierto. Pero el conocimiento tiene algunas cosas que no necesariamente son iguales para todos. Ustedes hace unas semanas conocieron a nuevos compañeros que nunca habían visto y ahora ya son sus amigos, sus compañeros. Están conociendo nuevas teorías, nuevas formas de explicar muchas cosas y eso no lo sabían. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué conocemos? Pero todavía más, ¿por qué cuando conocemos no necesariamente expresamos lo mismo unos y otros? ¿Por qué unos piensan que un color es hermoso y otros dicen que no les gusta? ¿Por qué los científicos aceptan una teoría y rechazan otras? ¿Por qué los textos que ustedes leen tienen esa confrontación de ideas? Pues justamente porque el conocimiento, además de ser un hecho, es un problema. Y este problema pues ha ocupado la mente del hombre desde que es hombre. Al principio se solucionó esta dificultad para tener un conocimiento para toda la sociedad a partir de la creencia religiosa o mítica. Es decir, se creía que un dios era el que llevaba todo, piensen en los griegos, o muchos dioses que se encargaban de hacer todas las cosas. Y fueron los griegos los que trataron de establecer una estructura más o menos estable para explicar cómo es que conocemos. Entonces, si hacemos historia, nos referiremos a los presocráticos en la antigua Grecia, siglo IV a.C., siglo V, segunda mitad del siglo V a.C., y encontramos un señor que se llamaba Heráclito. Heráclito, antes de Heráclito, voy a desarrollar la conferencia con estos temas. Primero voy a hablar de conocimiento humano y sus antecedentes, que es lo que estoy empezando a hacer. Después voy a presentar la teoría del constructivismo. Después voy a hacer una referencia a las neurociencias actualmente y al conocimiento. Y finalmente una referencia ya aterrizando a nuestro sistema modular, a nuestra investigación, a nuestra educación, a nuestro modelo educativo. Entonces, Heráclito se le ocurrió, porque dijo, bueno, ¿cómo es que conocemos? Todo el mundo duda, todo el mundo piensa de manera diferente. Entonces él dijo, es que el conocimiento no es posible, porque la realidad es un flujo permanente. Es como un río, decía él. Entonces no nos bañamos dos veces en el mismo río, porque la segunda vez que nos bañamos, pues ya no es la misma agua, ya cambió el río, ya es otro. Y entonces él decía, al conocer exactamente lo mismo, cuando decimos que conocemos una cosa, en ese momento ya cambió, entonces ya no la conocemos. Porque la realidad es un flujo permanente, está en cambio, en interacción permanente. La ciencia física actual, la física cuántica, se asemeja mucho a esto que decía Heráclito, aunque evidentemente con otras características muy diferentes, pero plantean que la realidad no está hecha de una materia estable y definida, sino que son flujos de energía, que están en permanente cambio. Entonces nosotros somos una síntesis de energía, cada uno de nosotros, ¿sí? Y esa síntesis de energía tiene que mantenerse intercambiando energía también con el medio ambiente. Bueno, en términos de conocimiento, entonces, Heráclito dice, imposible conocer la realidad, porque está en permanente cambio como un río.
Evidentemente este pobre río está muy estable, pero es un río más cercano aquí a los nuestros, donde el agua va cayendo por las rocas y se ve así que va corriendo, ¿no? Bien, caray. No sé si allá. Bueno, un breve paréntesis. El PowerPoint está en la plataforma Envía, así que si después quieren consultarlo, pues ahí lo tienen a su disposición. Bien, entonces se plantea el problema, pues, a partir de Heráclito, si, dónde es o cómo es que podemos explicar el conocimiento. Entonces, no en el flujo, porque dice él, es imposible. Y entonces toda la tradición griega a partir de Heráclito va a centrarse en buscar lo estable. En dónde está aquello que realmente puedo conocer y que no cambia. Que si digo que ahí está un árbol, pues ahí queda el árbol, y aunque le salgan hojas, pues es el mismo árbol, ¿no? Pero, ¿cómo puedo hablar de un árbol si hay millones o prácticamente un número infinito de árboles en todo el planeta? ¿Cuál es uno y cuál es otro? Bien. Platón da una respuesta, es uno de los grandes técnicos, de los grandes filósofos de la antigua Grecia, y él, siguiendo una tradición religiosa, no solo griega, sino más antigua que los griegos, que pensaban que quienes conocían o quienes realmente representaban la realidad era la divinidad. Y entonces vieron que el hombre tiene un principio en su misma existencia, un principio divino, que llamaron psique y que hoy llamamos nosotros alma. Pero también la misma raíz griega viene, todavía la utilizamos cuando hablamos de psicología. Es el alma, aunque en psicología ya se habla de psique, no del alma probablemente religiosa. Platón sí. Platón hablaba de que tenemos un principio divino que es el alma, y un principio completamente material que es nuestro cuerpo. Y entonces, ¿quién va a conocer? Pues es obvio, el alma. Entonces nuestro cuerpo, como es material y es cambiante, pues no le interesaba mucho, simplemente es algo que nos ayuda en algún momento para conocer a través del alma. Pero todavía faltaba cómo se da este cambio entre lo que percibo yo en mi cuerpo y lo que conozco a través del alma. Entonces él pensó que el alma es eterna y por lo tanto se reencarna. Pero antes de encarnarse, para Platón, el alma vivía entre los dioses, en el mundo ideal. Y allí contempló las ideas, los arquetipos. Entonces contempló la idea de la justicia, la idea del bien, y los arquetipos, un burro, un árbol, una ballena, etc. ¿No? Entonces, ese era el conocimiento, allí está para Platón el conocimiento. Pero dado que somos hombres y que estamos viviendo en un cuerpo, nuestra alma vive en un cuerpo según Platón, pues entonces tendría que explicar cómo es que el cuerpo participa o no, se opone o no al conocimiento. Entonces él opta por pensar que el cuerpo no es favorable al conocimiento. Que cuando bajó nuestra alma del mundo ideal, del mundo divino, a encarnarse en nuestro cuerpo, fue tal el golpe que se le olvidó todo lo que había contemplado allá. Entonces cuando está en el cuerpo, pues ya no se acuerda. Y la teoría del conocimiento para Platón, y toda la ciencia y toda la filosofía, va a consistir justamente en recordar. Entonces él habla de la reminiscencia, está por ahí. Es decir, que cuando vemos un burro, y muchos burros, pues entonces imaginamos que hay una idea, un arquetipo del burro, y entonces tratamos de recordar de nuestra vida anterior, de nuestra vida divina, el arquetipo del burro. ¿Sí? Es pues una técnica de reminiscencia. ¿Y qué hay que hacer con el cuerpo? Pues hay que someterlo, porque el cuerpo no le interesa conocer. El cuerpo le interesa comer, pasársela bien, disfrutar, etcétera, etcétera, y el alma no. El alma busca el bien, lo bueno. Entonces,
hay que someterlo. No sé, hago un paréntesis, no sé si ya ahorita pueden identificarse en nuestra cultura occidental cristiana ya totalmente platónica. Es decir, un cuerpo y un alma, un cuerpo que hay que someter con la ascesis, ya no es, bueno, desde los griegos era una ascesis, es decir, un sometimiento del cuerpo, hay que dominarlo, hay que someterlo. ¿Para qué? Pues para que haga lo bueno. ¿Y dónde está lo bueno? Pues en lo que el alma puede contemplar. Entonces tenemos pues a Platón, que nos da una forma de ver, de explicar el conocimiento como algo estable. Las ideas son realmente lo que conocemos. Y algo que representa muy claramente la idea de Platón es su mito de la caverna. ¿Recuerdan algunos de ustedes? Bueno, él se imagina a unos esclavos amarrados en el fondo de una cueva, que no ven más que el fondo de la cueva. Pero la cueva, como toda cueva, tiene una entrada, y ahí entran algunos rayos de sol. Entonces pasa un burro por ahí, por la entrada de la cueva, y proyecta su sombra. ¿Sí? Pasa alguien más y proyecta su sombra. Pasa la noche, pues no hay sombra. Viene el día y empieza a haber sombras, etc. Entonces con esto van construyendo, se van imaginando un mundo real, pero no es real, están viendo solamente las sombras. Pero como siempre desde los griegos había un Superman, pues entre esos esclavos también hay un Superman. Alguien que logra romper las cadenas, se libera y sale de la caverna. Y va y ve al mundo real, entiéndase, el mundo ideal. Y cuando lo ve, pues no puede verlo porque está completamente encandilado por la luz, y poco a poco se va ajustando sus pupilas a ver la realidad, y entonces ve realmente al burro, ya no la sombra del burro. Ve al sol y no solamente la sombra del sol, y así todo lo demás. Entonces regresa, ya podemos ver que este esclavo es el sabio, el que ya logró contemplar las ideas, y regresa, ¿sí? Y les dice a sus compañeros, ¿qué creen? Esto que ven no es la realidad yo ya la vi, y es esta, y esta, y esta, y esta, y esta. Evidentemente no le creen. Pero ya tenemos aquí otra visión nuestra, ¿sí? El sabio, el político, el líder, que sí sabe guiarnos, que sí sabe dónde está la realidad, que sí sabe dónde está la verdad, y entonces nosotros, pobres esclavos que no la vemos, pues tenemos que seguirlos. Evidentemente completamente equivocado desde mi pobre punto de vista. Bien, ahí está pues esta visión ya de Platón, conocimiento igual a reminiscencia. ¿Qué es lo que conocemos? Las ideas. ¿Cuál es la idea más importante? La idea del bien. Porque de la idea del bien participan todas las demás ideas. La justicia, la belleza, la lealtad, etcétera. Todas participan de la idea del bien. Entonces la principal idea es la idea del bien. Bien, la ciencia entonces se ocupa de las últimas causas, que son las ideas, que es sinónimo de bien. Tuvo un brillantísimo alumno Platón, que fue Aristóteles, que todo el mundo lo conoce porque somos herederos de las teorías de Aristóteles tanto como las de Platón. Él se planteó de inicio una oposición radical a su maestro. Y él dijo, si algo no pasa por nuestros sentidos, no puede estar en nuestra mente. Sí, totalmente opuesto a Platón, porque él decía, nuestros sentidos no nos dan el mundo está allá, es el mundo ideal. Al contrario, nuestros sentidos nos distraen del mundo real. Bien, pero dado que está el antecedente de la teoría de Heráclito, de que no podemos conocer porque la realidad es un flujo, entonces el problema para Aristóteles es, bueno, ¿y dónde está lo estable? Y nuevamente vuelve, sí, con la idea de la psique, del alma. Pero entonces ya ve el alma como una forma, como algo que le da sentido, que unifica, que explica. Y entonces plantea tres
niveles de alma o tres almas. El alma vegetativa, entonces toda la materia se organiza, ¿sí?, a partir del principio que es la forma y le da la forma que les gusta, de un maíz, de un frijol, de una calabaza, de un aguacate, de un árbol, etc. ¿Sí? Va conformando pues la materia a partir de la forma. Entonces la materia se organiza, pero guiada por la forma. En el caso de los vegetales, en el caso de los animales sucede exactamente lo mismo. Un gatito, pues, organiza toda su materia, todo lo que cambia en torno o a partir de la forma. Entonces se constituye esa materia en gato. ¿Por qué? Porque esa materia está informada, vamos a decir así, o influida por la forma de ser del gato. Y en el ser humano, además de estos otros dos, está la razón. De nosotros tenemos un alma racional por la cual somos capaces de conocer. Pero ¿cuál es el objeto del conocimiento? Evidentemente no la materia, la forma. Y entonces lo estable para Aristóteles está dado por la forma. Pero esta forma, que es, ¿dónde está? Aquí está. Se opone a la materia, y por eso lo puse en griego, el hemorfismo, es la teoría de Aristóteles, ¿no? Para explicar que todas las cosas tienen una composición en la cual interviene la materia y la forma. Y en el caso de los seres vivientes, el alma o la forma, vegetal para los vegetales, animal para los animales y racional para los seres humanos. ¿Dónde está entonces, o cómo es que conocemos? Aristóteles da una visión muy poética, muy bonita. Dice, nuestros sentidos perciben el mundo es material, pero también está compuesto de forma. Y entonces nuestros sentidos se conforman o se comportan como una mancha de cera en la cual se imprime la forma de lo que estamos percibiendo a través de nuestros sentidos. Entonces, si percibimos un burro, en nuestra alma se imprime la forma del burro. Es un principio pasivo, una forma de ver la inteligencia o la razón humana. Pero después, otro principio igualmente poderoso en el conocimiento para Aristóteles viene dado por el intelecto activo. Es decir, que se comporta como el sol. Entonces el sol proyecta la luz y le da existencia a las cosas, existencia en el sentido de que las podemos ver. Sin el sol, sin la luz, no podemos ver las cosas. Entonces, ahí está la forma. Pero para verla, para conocerla, necesito, decía Aristóteles, del intelecto agente para proyectarle la luz y que me haga ver la forma que están percibiendo mis sentidos. Y por lo tanto, entonces, el conocimiento versa sobre la forma de las cosas. Otra manera de explicar esto en Aristóteles es que habló de esencias, que es lo más profundo, lo que hace lo que las cosas sean. Y todavía hoy tenemos ese lenguaje, ¿no? Si ustedes van por el centro de la ciudad, van a ver establecimientos que dicen, se venden esencias. Y entonces venden la esencia de la rosa, la esencia de las nueces, esencia de quién sabe qué. ¿Qué están diciendo ahí? Pues que el químico le extrajo lo más profundo, lo más sustancial, vamos a decir así, es otra palabra de Aristóteles, a esa flor o a esa nuez, y entonces nos está dando lo más cercano a la esencia de la nuez o de la flor, de la rosa, ¿no? Entonces, ese es el objeto del conocimiento para Aristóteles. Como ven, es algo estable. Nuevamente, la forma es algo que está en todas las cosas, pero que tiene una característica universal, porque es la misma forma en todos. Entonces, si bien cada uno de nosotros es diferente, tenemos todos un alma,
un principio formal, una forma. Entonces, podemos decir que todos somos seres humanos porque tenemos una alma racional, razonamos, y es la característica propia, lo que nos hace ser seres humanos. Y ahí coincidimos todos, y por lo tanto el conocimiento versa sobre los universales, que es esta forma. Todavía hoy, la ciencia explica de manera universal el comportamiento de todos los fenómenos. La ley de la gravitación universal de Newton, eso es lo que hace. Explica o nos dice que todos los cuerpos caen. Entonces, es un rasgo esencial para Newton, ¿sí?, la gravitación de los cuerpos. Para todos los cuerpos es un rasgo esencial el que caigan. Entonces, nuestra ciencia de hoy puede ser muy aristotélica, pero también muy platónica desde el punto de vista de lo estable. Voy a hacer aquí una breve explicación acerca de esta forma, esta visión de Aristóteles en términos de la esencia, que es equivalente a la forma. Él habla de, a él se le debe la lógica. Y entonces podemos decir hoy que también lo que voy a decir se vincula con la matemática. Es decir, que una vez que conocemos las formas, podemos manejarlas ya a nuestro antojo. Si conocemos el número, o el número 1, pues podemos repetir el número 1 cuantas veces sea necesario, o cualquier otro número, ¿sí?, sin necesidad de hacer referencia a la materia. Y eso es lo que hace la ciencia también. Y eso es lo que hacemos cuando conocemos. Finalmente, conocemos o construimos, bueno, eso lo voy a demostrar después, conocemos las formas, lo universal. ¿Sí? ¿Y de dónde viene lo universal? Otra cosa importante y fundamental, incluso hoy, en estos días, es la observación. La observación de la naturaleza, la observación de los fenómenos. Hoy hablamos de experimentación, que tiene otra característica diferente. Pero la observación se la debemos a Aristóteles. O sea, todo el cuerpo de conocimientos que influyó a la humanidad desde el siglo IV a.C. hasta nuestros días, tiene que ver con la observación en términos de Aristóteles. Y todavía pues podemos ver cómo contrasta esta forma de entender la realidad a partir de la observación con la manera como hoy entendemos la realidad. Piensen, perdón a mis alumnos, pero se los he dicho 1000 veces, piensen en el sol o en la tierra. Los sentidos dicen que la tierra no se mueve, que lo que gira es el sol, y que la tierra es estable, ¿no? Y sin embargo, la ciencia nos dice otra cosa. Pero una observación que hizo Aristóteles y que nos trajo la misma idea hasta el siglo XIX es el de la generación espontánea. ¿Y cómo llegó a eso Aristóteles? A través de la observación. Ahorita estamos en el tiempo de lluvias, bastantes lluvias, ¿sí? Pero imagínense que en el mes de mayo pasan ustedes por donde ahorita está lleno de charcos y está completamente seco, ¿no? Y cuando viene la lluvia, se hacen los charcos y empiezan a salir ahí animalitos. Y eso lo observó Aristóteles. Y dijo, bueno, ¿de dónde salen estos? Si no llegaron de ninguna parte. Yo lo estaba observando diario y vengo aquí y mientras está seco no hay nada, y de repente hay agua y al ratito, ¡bum!, ahí están los animalitos y las ranitas, o los ajolotes, o lo que sea. Entonces, él concluyó, hay una generación espontánea. Entonces, hasta Pasteur, esta teoría, esta forma de entender la realidad para los insectos que nacen ahí en los charcos,
¿sí? Estuvo, se mantuvo. Bien. Ahora, la educación entonces va a consistir en transmitir esta esencia de las cosas. Porque si yo ya la conozco, pues entonces lo que hago es transmitírselas a ustedes. Y les voy a ahorrar todo el trabajo de observación y experimentación que yo ya hice. Entonces, el conocimiento, y aquí este pobre se está quitando la cabeza, los sentidos, porque no le sirven, ¿sí? El conocimiento, tanto para Platón como para Aristóteles, versa sobre el estable. Para Platón son las ideas divinas, para Aristóteles es la esencia o la forma. Y todavía hoy, insisto, muchos hemos pensado así y muchos todavía siguen pensando así. El conocimiento es la forma, lo estable, la esencia, y que si bien no la conocemos de manera plena, pues ahí nos vamos acercando poco a poco, ¿sí? Pero en algún momento la vamos a tener. ¿O no? Seguimos ahora. Bien, aquí viene una gran ruptura. Me voy a saltar, ¿cuántos siglos? 20 siglos de Aristóteles a Descartes. Si bien para Aristóteles el punto fundamental era la observación a partir de los sentidos, ahora Descartes le va a tirar eso. Y va a decir, no, los sentidos nos engañan. Y ayer uno de mis alumnos en el aula puso un ejemplo que me pareció muy interesante. ¿Sí? Tenemos una regla, la metemos a una alberca con agua, esa regla la vamos a ver rota. ¿Sí? Hoy sabemos que es por la refracción. Pero entonces, ¿dónde quedó la rectitud de la regla? Nuestros sentidos ya nos engañaron. Descartes no fue tan brillante, y él hablaba de cuando que vamos llegando a un pueblo. Acuérdense que todavía no había coches, entonces iban en caballo, que era bastante más lento que nuestros automóviles. Se iba acercando, y entonces cuando veía a lo lejos del pueblo, pues veía una cupulita de este tamaño. Y esa era la cúpula de la iglesia del pueblo, ¿no? Y ya estaba chiquitita. Y a medida que se acercaba, iba creciendo, hasta que estaba debajo de ella, pues ya no la podía ver toda, porque rebasaba la magnitud de aquella cúpula. Y decía, nuestros sentidos nos engañan. ¿De qué tamaño es finalmente? ¿Como la veo aquí cerquita o como la vi allá cuando iba llegando al pueblo? Y así. Y él se planteó el grave problema del conocimiento, porque en su época, el Renacimiento, a finales del Renacimiento, estaba en pugna justamente la ley, la sabiduría de los antiguos, Aristóteles, Platón, Hesíodo, Pitágoras, etc., todos los griegos que eran los grandes sabios, y que se estaba contrastando ya con una nueva ciencia, la ciencia que estaba iniciando a partir de Copérnico y llevada un poco más adelante por Galileo. Una ciencia moderna que ya no le daba todo el valor a los sentidos ni a esa visión estable del conocimiento, sino que ya se estaban moviendo hacia otro lugar, no sabían hacia dónde todavía, pero ya había cuestionamiento. Y Descartes dice, bueno, ¿quién tiene la razón? ¿Por qué? La Iglesia dice que están equivocados porque no están repitiendo lo que los sabios antiguos dijeron, y entonces van contra la Biblia. Pero también estos de ahora tienen cierta razón. Entonces dijo, bueno, pues para ver quién tiene la razón vamos a buscar el fundamento último de la ciencia. Entonces se puso a dudar, estableció su duda metódica y se puso a dudar de todo, de los sentidos, de la autoridad, de los sabios, de la Iglesia, incluso, decía él, de la existencia de Dios. Pero repitió 1000 veces, conste que es una cosa metodológica, yo sí creo en Dios, pero metodológicamente estoy dudando, porque se acordaba que habían quemado a Giordano Bruno pocos años antes en una plaza de Roma, entonces no quería que lo quemaran, ¿no? Dice, no, yo sí creo en Dios, pero bueno, metodológicamente estoy dudando. ¿Qué tal si no existiera? Y si en lugar de Dios estuviera alguien que se hace pasar por Dios y que dijo que creó el mundo, pero no lo creó. Y así sucesivamente. Entonces llega un momento en el que dice, bueno, cada vez que dudo, me doy cuenta de que estoy dudando. Pero no puedo dudar de que estoy dudando.
Entonces, si dudo, por lo tanto, existo. Estoy pensando y si pienso, luego existo. Entonces, el famoso cogito cartesiano, en latín, él escribió en latín, él dijo, cogito ergo sum. Pienso, por lo tanto, existo. ¿Qué está haciendo con esto? Está dando un vuelco radical a la forma de conocer. Entonces el conocimiento ya no viene de las ideas, ya no está en las formas, en las esencias, ahora está en mí. Yo soy el criterio de mi conocimiento. ¿Por qué? Porque todo lo demás, ¿quién sabe qué será? De lo único que tengo fundamento de razón es de que yo existo. ¿Por qué? Pues porque estoy pensando, no tanto porque veo, sino porque estoy pensando. Se dan cuenta pues de que esto trajo un cambio radical fundamental y toda la filosofía y toda la cultura después de Descartes se han dedicado a analizar hasta dónde puede llegar eso y cómo no. Lo que no ha cambiado, y se lo debemos a Descartes y después Kant lo reafirmó con su teoría del conocimiento también y después con su ética, es el papel central del individuo. El individuo es el que conoce. Y ahora podemos ver los de Piaget, que el sujeto es el que construye su propio conocimiento. Pero el problema queda, ¿dónde está el conocimiento objetivo? El conocimiento verdadero. Porque decían a Descartes, bueno, está bien, cada quien conoce y sabe lo que tiene adentro de sí mismo. Pero, ¿y cómo podemos establecer un conocimiento objetivo? Es decir, que sea propio del objeto que estamos conociendo y no de lo que nosotros estamos diciendo conocer, que es finalmente el ideal de toda ciencia, lograr un conocimiento objetivo. ¿Sí? Miramos otro paso, ¿cómo andamos de tiempo? Ya va a acabar. Bien, rápidamente. Entonces, el mundo ahora ya está en nuestras manos. La ciencia ya lo está manejando. Estamos ya en el siglo XX, pleno siglo XX, primera mitad, empezando la segunda mitad del siglo XX, con Jean Piaget, pero antes, ya les dije todo esto, nunca retrocedió la centralidad, el valor fundamental y central del sujeto, y ese conocimiento, desde Descartes y sobre todo con la ciencia moderna, está ya en experimentación, se está contrastando permanentemente. Y por eso la imagen esta que me gustó es que el científico, la ciencia, representada por la mano, tiene en su poder a toda la realidad, a todo el mundo. Lo está conociendo como objeto que es, ¿sí? Y está dando razón de ese mundo. ¿Sí? Bien, entonces llegamos a un gran pensador del siglo XX que es Jean Piaget, que entre otras cosas fue citado en el documento que, como dijo Rafa, dio origen al sistema modular. Si ustedes leen el documento, por ahí, en 3 líneas dice, el conocimiento no es copia del mundo, como dice Jean Piaget, el conocimiento es transformación. Bueno, vamos a ver si tiene razón o no los que hicieron el sistema modular. ¿Qué es lo que dice Piaget? Pues sienta las bases psicológicas y trata de ser totalmente científico dentro de la psicología para ver de una manera diferente al conocimiento y basa la explicación del conocimiento en el desarrollo del individuo. ¿Sí? Es ahora el individuo el que conoce, pero entonces Piaget dice, bueno, ¿cómo es que conocemos? Y para explicarse eso se mete ya no al mundo divino como Platón, ya no a las formas como Aristóteles, ya no a sí mismo como idea en Descartes, sino a la mente de cada individuo. ¿Qué pasa en nuestras mentes cuando conocemos? A mí me parece que esta es la gran aportación de Jean Piaget. ¿Sí? ¿Cómo es que conocemos? Y entonces trata de explicar desde la misma psique, es decir, de la misma mente, ya no es el alma para Piaget, ya no es el alma religiosa como lo era para Platón. Ahora sigue con el mismo nombrecito, la psique,
pero ya no tiene que ver nada con la divinidad. Ahora es un principio propio del hombre que podemos identificar como mente, o como razonamiento, o como actividad mental. Todo esto es totalmente pues, práctico, evidente para nosotros, porque razonamos permanentemente, estamos pensando, vemos que los otros piensan, que se equivocan, que nos equivocamos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y desde este punto de vista, desde esta perspectiva de la mente humana, es que Piaget trata de explicar el conocimiento. Entonces propone esto que es fundamental. Todo conocimiento es acción. En esto coinciden todos, prácticamente todos que hablan del conocimiento. ¿Sí? Porque incluso Aristóteles habla del intelecto activo, el que construye. No habló él de construcción, evidentemente, pero sí habla de un intelecto activo. Entonces, Piaget se suma a esa tradición y dice, todo conocimiento es acción. ¿En qué consiste esa acción? Pues él dice, en relacionar lo que estoy percibiendo con mis sentidos con lo que ya conozco. ¿Y cuál es el objeto del conocimiento? Pues volver a una nueva forma de conocimiento que integre lo que estoy percibiendo en mi universo conceptual, que él llama noción, que yo ya tengo. Es decir, en otras palabras, vamos a explicar esto. Cada uno de nosotros tiene ya en su mente una cantidad enorme de conocimientos. ¿Sí? Entonces, si nos traen aquí, no sé, una nueva fruta, vamos a pensar en eso, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es eso? Entonces, ¿cómo nos explicamos qué es aquello? Pues a partir de lo que ya conocemos. Si se parece a una guayaba, o a una manzana, o a un coco, o a una papaya, o qué sé yo. ¿Sí? Pero pongamos otro ejemplo. Imagínense ustedes que estaban ahorita en esta madrugada a las 3 de la tarde, de la mañana, y despiertan, y al despertar oyeron un ruido y ven que las cortinas de su habitación se están moviendo. Eso es lo que perciben, el ruido y el movimiento de las cortinas. Entonces se preguntan, ¿qué pasa? ¿Qué responden? Imagínense cada quien lo que quiera. Lo que quiera, hasta los ovnis. Un león. O el ángel de la guarda, o etcétera, ¿sí? O la mamá que llegó, o el novio que se salió por la ventana brincando para allá, etcétera. Así que las vio dormidas y que dijo, no la voy a despertar, mejor me voy. No sé. Piensen lo que quieran. ¿Ya? Bueno, ahora díganme, ¿la explicación que dieron es diferente de lo que ya conocían? Evidentemente que no. Entonces, todo nuevo conocimiento parte y reconstruye lo que ya conocemos. Y en la ciencia esto es fundamental. Olvídense de que el investigador llega al laboratorio y de repente, ¡boom!, descubrió, ¿qué les gusta? Los hoyos negros del universo. No. Tiene que basarse en toda una teoría, en todo un conocimiento científico propio, y desde ahí buscar una nueva explicación, porque las que actualmente se tienen no son totalmente coherentes. Exactamente igual que la ventana de su cuarto. Entonces, eso es justamente lo que está diciendo Piaget. Pero ¿cómo lo demuestra? Bueno, él va justamente a los niños, a ver cómo se va conformando la estructura mental de los niños. Y él pone varios ejemplos, me voy a centrar solamente en uno. ¿Sí? Ahí está una niña, desde luego no es ella el experimento, pero hay dos grupos de niños, unos de 4 y 5 años y otros de 8 o 9 años. ¿Sí? Y se les pone una regla, momento A que dice aquí, ¿sí?, que están exactamente igual, el mismo tamaño, ¿sí?, y les dicen, ¿cuál es más grande que la otra? Pues no, ninguna, son iguales, y todo el mundo está de acuerdo con eso. Pero después pasan al momento B, que es el mismo tamaño de las dos reglas, pero una se movió, y le preguntan al niño, ¿cuál es
más grande. El niño de 4 años dice la de la derecha. Y el de 8 años dice no, son iguales. Lo único que cambió fue el lugar. Entonces Piaget dice, ¿qué pasó? Pues él explica que el niño de 4 años no tenía todavía la estructura mental para explicar que la misma, del mismo tamaño, ¿sí?, puede desplazarse y mantener el mismo tamaño. Cosa que sí tienen ya los niños de 8 años. Es decir, hay una estructura mental que se va formando, que se va conformando con el conocimiento. Entonces, cuando le explican al niño de 4 o 5 años que es lo mismo y vuelven otra vez y le presentan acá y le dicen, mira, es exactamente igual, porque fíjate cómo se mueve, pero no está cambiando de tamaño. Entonces, cuando ya lo entiende el niño, ya obtuvo una nueva estructura mental. Y a partir de esa nueva estructura mental es que va a ver todo lo demás de su vida, todos los tamaños, y va a comparar y todo lo demás. Es decir, nuestra mente, pues, es objeto de un crecimiento, de un movimiento. Se va conformando a partir de la sensación, pero no solamente de la sensación, porque no es puramente abstracción. Hay una acción por parte de lo que ya sabemos, exactamente igual que el movimiento de las cortinas de su cuarto. Es decir, proyectamos el conocimiento que ya tenemos ante lo que estamos percibiendo. Y esto es fundamental. Es el punto que me parece muy importante. Bien, entonces, resumiendo rápidamente, no es copia de la realidad según Piaget. Y la pregunta es, ¿cómo se construirán las primeras estructuras de las que se construye el conocimiento? Evidentemente, tenemos que preguntarle a Piaget, bueno, sí, esto es bien, pero ¿y de dónde vienen las primeras? ¿Cómo es que se formaron? Y bueno, él no tiene una respuesta completamente clara desde el punto de vista de la psicología, pero entonces las neurociencias, actualmente, la neurología, sí la tiene. Vamos rápido. ¿Seguimos? Y entonces entramos a una nueva forma de ver el conocimiento, que es lo que me interesa a mí más ahorita, porque todo lo que les he dicho hasta ahora lo pueden encontrar en todos lados. ¿Sí? Toda la epistemología que hablen, a nivel de todos lados. Entonces, las neurociencias hablan desde una perspectiva biológica de las funciones del cerebro y por lo tanto del conocimiento. ¿Cuál es esto? Bueno, primero, ¿cómo está compuesto nuestro cerebro? Rápidamente ya lo saben ustedes, por neuronas, 100.000 millones de neuronas aproximadamente tenemos en nuestro pobre cerebro, o sea, chiquitito. ¿Sí? Chiquitito, pero más grande que muchos animales, y con una cantidad enorme, pero miles de veces mayor, de neuronas que cualquier otro ser viviente. ¿Sí? Incluso los chimpancés y los monos y todo lo demás. Yo quiero un chimpancé. Y esta es una neurona, es una representación de una neurona, que es una célula, tiene su núcleo, pero después cada una de las patitas que tiene se les llaman axones, ¿sí, verdad? Axones. Y estos, del lado derecho, esta cosa no funciona bien, aquí del lado derecho, entonces está el núcleo, el axón, y entra en comunicación con el axón de otra neurona, y aquí lo mismo, y acá igual, y todo lo demás. Es decir, que la característica fundamental de las neuronas es la sensibilidad y la transmisión de las sensaciones, de lo que está sintiendo. ¿Sí? No se queda con aquello, sino que inmediatamente transmite y recibe, y vuelve a transmitir y vuelve a recibir. O sea, hay un dinamismo ahí perpetuo. ¿Sí? Y es de tal manera que esta situación de cuando se juntan dos neuronas a través de sus axones, se le llama sinapsis. Es decir, cuando coinciden dos neuronas a través de un punto, ¿sí?, que entran en relación. Hagan de cuenta la conexión de un alambre, ¿no? Entonces, aproximadamente tenemos o podemos tener 1.000 millones de conexiones sinápticas en nuestro cerebro. Actualmente, normalmente utilizamos 2.000 de todas las posibilidades que hacemos, pero tenemos esa gran
posibilidad. Y esto, en términos de los biólogos, pues significa una enorme necesidad de energía para poder funcionar. Todos estos millones, miles de millones de neuronas y de conexiones sinápticas que estamos realizando permanentemente. Bien, entonces las neuronas, puesto que son sensitivas a todo cambio, ¿sí?, envían a través de la sinapsis la información. Una información que es, aquí no hay, puede ser electromagnética o puede ser también química. Es decir, que se necesitan los transmisores también. Pero lo importante, ¿a dónde voy?, es que las neuronas, a través de esta sinapsis, entonces se relacionan de inmediato, se vinculan entre sí, establecen redes. Entonces, vuelvo al ejemplo del burro. Cuando veo un burro, ¿qué pasa en mi cerebro? Pues que se percibe aquello y mis neuronas empiezan a vincularse unas con otras, ¿sí? Y cuando me dicen, eso que estás viendo ahí es un burro, pues entonces ya queda en mi memoria esa estructura sináptica, ese mapa conceptual, ese mapa, no es conceptual, ese mapa neuronal, ¿sí?, en mi cerebro. Y queda ahí ya como un factor que después yo voy a traer. Si al día siguiente veo pasar un animal que se parece, pero que está pinto, entonces comparo con lo que yo sé del burro, se parece mucho al burro, pero no coincide. Entonces puedo decir, eso no es un burro. Y si me dicen que es, y me dicen que es una cebra, entonces ¿qué pasa? Mi cerebro vuelve a establecer una red semejante a la del burro, pero diferente, y se vincula, se van vinculando, se van construyendo estos mapas. Entonces, nuestro cerebro, pues, no solamente nuestro cerebro, el cerebro de todos los animales, ¿sí?, actúa y se organiza a través de estas relaciones sinápticas, que conforman mapas, les llaman unos, estructuras les llaman otros, redes les llaman otros, pero finalmente es esta capacidad de estar relacionadas las neuronas, un grupo de neuronas, entre sí, ¿sí? Y luego ese grupo con otro grupo, o sea, nuestro cerebro está en una conectividad permanente. Entonces es fundamental este concepto de las redes, ¿sí?, porque el cerebro permanentemente está mapeando todo lo que percibimos a través de nuestro organismo. Pero no solamente eso, sino también las reacciones que tenemos desde nuestro cerebro para enfrentar cualquier cosa que nos venga del exterior. Y desde luego ya se puede ver que son la base, pues, de la conducta de nosotros, porque cualquier reacción que tenemos viene justamente de esta configuración neuronal. ¿Seguimos? Bien, aquí las fotografías son reales, ¿sí? O sea, son fotografías del cerebro de algún cristiano por ahí, a través de técnicas de resonancia magnética que son muy poderosas y que ya nos permiten justamente ver y analizar qué pasa en el cerebro cuando ve, cuando no ve, cuando escucha, cuando recuerda, cuando siente, etcétera, 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 ¿sí? Que es justamente esta formación de redes. Aquí, de una manera muy precisa, ya se ve cómo se encienden estas redes y no otras. O sea, estos vacíos negros no es que no haya neuronas ahí, es que no se encendieron. ¿Por qué? Pues porque la sensación no correspondía a esa estructura neuronal, ¿sí? Aquí hay, en el lado izquierdo, esta cosita casi no se ve, en la fotografía desde el lado izquierdo, igual, pero aquí hay una intensidad mucho mayor y acá hay varias del lado derecho. Bueno, entonces estas estructuras lo que hacen es reproducir las sensaciones que tenemos y guardarlas, pero las guardan no como algo estable, sino como algo que a través de un estímulo se puede reavivar de inmediato, que es cuando recordamos algo. Pero dentro de esto
a mí me parece fundamental o muy importante las neuronas espejo. O sea, hasta ahorita les he dicho que se conforman ciertas redes, ¿sí?, de neuronas a través de la sinapsis, pero ahora el siguiente paso es que los neurobiólogos han explicado el comportamiento a partir de un fenómeno biológico que se da en el cerebro y que llaman ellos neuronas espejo. La fotografía, bueno, muestra aquí que la mamá, suponiendo que la mamá le está sacando la lengua al niño y el niño imita naturalmente, ¿sí? Entonces, lo que está sucediendo en el cerebro de la mamá al sacar la lengua, hay toda un universo de señales que vienen del cerebro y mueven los músculos de la lengua y todo para sacarla, ¿no? Bueno, eso que sucede en el cerebro de la mamá se refleja y sucede también en el cerebro del niño, ¿sí? Entonces, la imitación es fundamental para nosotros, todos lo sabemos, ¿no? Si quieren tocar guitarra, pues ¿a dónde van? Pues a un maestro que sabe tocar guitarra, y ven cómo toca y se ponen a tocar como él toca y a tal y dale y dale y dale, hasta que más o menos repiten lo que ven en el maestro, ¿no? Pero el niño también aquí, bueno, vemos que está imitando al papá ya en la playa. Entonces, estas neuronas espejo me parece que son fundamentales. Seguimos. Esta fotografía del lado derecho, bueno, pues es una representación de lo que sucede. O sea, las neuronas que se encienden en la mente de una persona, ¿sí?, se encienden también en la mente de otra persona que le está viendo, ¿sí? Y esto llamamos nosotros ya empatía desde el punto de vista psicológico. Entonces, cuando vemos a alguien que nos sonríe, pues no nos ponemos a llorar. Generalmente también sonreímos. Es decir, volvemos a repetir lo que estamos viendo allá. Pero no solamente eso, podemos imaginar también lo que sigue. Entonces, ya el ejemplo tiene que cambiar. Si no nos están sonriendo, sino que están demasiado rígidos, y además hay un cuchillo por ahí, ¿sí?, entonces yo puedo imaginar que la visión dura de la persona con la que estoy, pues fácilmente puede derivarse en que agarre el cuchillo y me agreda con él, ¿no? O de manera más... Bueno, ¿cómo llegaron a esto rapidísimamente? Ahora sí que por accidente. ¿Qué sucedió? Un grupo de investigadores en Italia, en la Universidad de Milán, creo que fue, o de Parma, estaban trabajando con un mono y le estaban midiendo su cerebro, cómo funcionaba cuando agarraba un racimo de uvas y se lo comía, ¿sí? Entonces, en eso estaban. Entra el investigador y todavía estaba conectado el mono con estos electrodos, ¿sí? Y el investigador va y agarra las uvas, ¿sí?, y se las lleva. Y cuando lo ve el mono, se enciende la misma estructura del cerebro que se había encendido cuando él solo había ido a agarrar las uvas. Es decir, repitió en su cerebro lo que estaba viendo que estaba haciendo el investigador. A partir de esto empiezan a hacer muchísimas investigaciones y llegan a establecer esta capacidad de las neuronas para proyectarse, para comportarse como espejo, como la base de la simpatía y empatía, y de las cosas, de las relaciones interpersonales. Bien, ¿qué es lo que hacen las neuronas espejo? Primero, a través de ellas podemos explicar, o más bien reconocer las acciones de otro individuo. Es decir, cuando vemos que alguien mueve la mano, pues estamos reconociendo que está moviendo la mano. A eso se refiere, básicamente, ¿no? Segundo, ayudan a diferenciarlas de otras acciones. Si está moviendo la mano, no necesariamente está moviendo el pie, o la cadera, o la cabeza, ¿sí?, o no necesariamente está hablando. Y entonces
lo más importante a mi modo de ver, que permiten adaptar el comportamiento. Como el ejemplo que ya le estaba yo poniendo, si veo que me puede atacar, pues yo estoy ya a la defensiva, aunque no me esté atacando. ¿Sí? Entonces, esto es gracias a la simulación que se establece desde los mapas neuronales, ¿sí?, que van simulando nuestro mismo cuerpo, nuestro comportamiento, pero también el comportamiento y el cuerpo de los otros. Entonces, esta es la base de la intersubjetividad, porque yo puedo imaginarme, a partir de mis neuronas espejo, qué es lo que alguien está pensando. Y si aquello que está pensando, yo puedo adoptarlo también o tengo que defenderme de él. Si coincidimos, colaboramos. Si no coincidimos, me cuido. ¿Sí? Es decir, es una forma pues de convivencia basada en la empatía que lleva a la cuestión interpersonal. Seguime, Rafael, ya el tiempo nos apremia. No, 15 minutos adelantado el reloj de actividad. No, Sí, va pero, bien. bueno, entonces, lo importante es que captamos la intención Pues de yo los me demás voy. a partir de Ahí los dice la neuronas hora. espejo. Y el ejemplo del vaso, ¿no? Si vemos un vaso ahí y alguien lo toma, ¿sí?, pues podemos imaginar que si tiene agua, se lo va a tomar. ¿Sí? Y eso forma parte pues de nuestra vida. Parece evidente para nosotros, pero lo importante es que la base de este comportamiento común entre nosotros y obvio entre nosotros, la base está justamente en la misma estructura neuronal. Ese es el punto en el que quiero yo insistir. Y esto, pues, que puedo imaginar el pensamiento de los demás y su propio comportamiento, entonces puede ser la base de una relación interpersonal, cualquiera que ésta sea. ¿Sí? Bueno. Bien, pasemos entonces a la educación con todo esto que he dicho. Si es cierto que el conocimiento es construcción o no. Pareciera que sí. No solamente desde el punto de vista psicológico, como lo dijo Piaget, sino desde el punto de vista neuronal, mental, cerebral. O sea, construimos redes en nuestro cerebro cada vez que percibimos algo de nuestro entorno. Pero no solamente lo almacenamos, sino que entra en relación entre las distintas mapas que tenemos, entre ellos las neuronas espejo, para ver cómo comportarse y cómo actuar, y qué preguntarse y qué no preguntarse, sino actuar ya basados en lo que ya sabemos. Entonces, esta capacidad de interactuar desde el nivel de nuestro propio cerebro es la base de nuestra sociedad. Y por eso, volvamos a Aristóteles, que describió al hombre como un animal político. No político como lo entendemos ahora, sino como un animal que vive en comunidad, en la ciudad, y que tiene que colaborar, que tiene que convivir con los demás. ¿Sí? ¿Y cómo? Pues ahora, con las neurociencias, podemos ver que esta capacidad neuronal, ¿sí?, nos da los fundamentos para llevar adelante o entender esta dimensión social del ser humano. Y algo fundamental que no señalé en el momento, porque pasó ya la diapositiva, es que todo esto, todo lo que pasa en una planta, en un animal, en el ser humano, está determinado y guiado por el interés de mantenerse en la vida. Entonces, interactuamos o conocemos nuestro entorno, ¿sí?, porque de nuestro entorno vamos a obtener lo que requerimos para seguir viviendo. Es lo que los biólogos llaman la homeostasis, que también se puede hablar de homeostasis social, que es que la energía que yo gasto para conocer,
para vincularme con el mundo, con el entorno, para transformarlo, para apropiármelo, esa energía, ¿sí?, tiene que estar satisfecha o equivalente con el beneficio que me trae aquello que yo obtuve. ¿Sí? Pero también puedo, el organismo está hecho para que ese ciclo de energía pueda también optimizarse. Y es por eso que el aprendizaje, vamos ya a la sociedad, el aprendizaje, la educación, nos ahorran una cantidad enorme de energía que no podríamos nosotros desarrollar individualmente. Es decir, ¿cómo podríamos repetir la teoría de Newton? ¿Cómo podríamos repetir la demostración que hacen los físicos del Renacimiento para demostrar que la Tierra no es plana sino redonda? Etcétera, 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 etcétera. Sería absolutamente imposible. Entonces, la educación tiene esta característica de que nos permite optimizar recursos neuronales, estoy hablando del cerebro, de nuestro cerebro, ¿sí?, para construir el conocimiento que tenemos acerca del mundo, y que ese conocimiento nos permite, o más bien, sí, nos da las fuerzas para, mediante la colaboración con los demás, obtener el bien que requerimos para seguir colaborando con los demás, es decir, para seguir viviendo. La sociedad, por lo tanto, es algo estricta y absolutamente natural, propio del ser humano, porque es a través de la colaboración que puede optimizar la forma como obtiene los recursos que requiere para pensar, para vivir, para cantar, para todo lo que hacemos. Pero, ¿qué tipo de educación? Entonces, yo creo que a estas alturas ya estamos totalmente alejados de una educación transmisora, pasiva. ¿Por qué? Porque la educación activa, el hecho de favorecer que el estudiante vaya construyendo sus propias redes neuronales, que podríamos ver ya como redes cognitivas, o redes teóricas, o universos conceptuales, esto él es el que lo va a ir construyendo. Cada quien, cada cerebro, es el que tiene que desarrollarse. Y todo el entorno le facilita, o debería facilitarle, que él construya. Entonces, aquí el punto fundamental es que esta forma de explicar el conocimiento, ¿sí?, nos da una actualidad enorme para nuestro sistema de educación aquí en la universidad, nuestro sistema modular. ¿Por qué? Porque el punto fundamental sobre el que gira nuestra enseñanza se dice en un eslogan que repetimos con mucha frecuencia. El estudiante de la UAM, Xochimilco, es el artífice, decimos, de su propia formación, de su propia educación. Artífice, creador. Cada uno de nosotros crea su propio conocimiento. Y las bases biológicas, pues, aunque de manera muy leve, muy superficial, muy rápida, nos las dan las neurociencias, nos las da la psicología con Piaget, ¿sí? Y tendríamos que regresar junto con la física cuántica a Heráclito, antes de Platón. Y sí, efectivamente, la realidad es un proceso permanente. Nosotros mismos somos un proceso permanente, pero vamos construyéndonos mediante el conocimiento. Y vamos colaborando mediante el conocimiento. Y vamos constituyendo conocimiento universalmente válido, ¿sí?, pero con una dimensión histórica. Es decir, que el conocimiento que tenemos es necesario para sobrevivir, pero no es absoluto para mantenerlo. Tenemos que revisarlo permanentemente para ver hasta qué punto nos sigue siendo útil y hasta qué punto requerimos de otro. ¿Para qué? Para seguir utilizando de manera óptima el entorno que tenemos y buscando el objetivo de el bien de cada individuo. Entonces el sistema modular, por lo tanto, tiene esta característica, ¿no? Ya lo dije aquí. Y este concepto filogénesis.
Los neurobiólogos ven a la educación, concretamente, pero al desarrollo del individuo, como una continuación del proceso evolutivo. Y hablo del proceso evolutivo, o sea, no solamente del desarrollo de la ontogénesis que se da cuando el esperma fecunda al huevo y entonces desarrolla un ser humano con toda la información genética que viene ahí. Eso es la ontogénesis. Pero ese fenómeno de la ontogénesis tiene un antecedente de evolución de miles de millones de años. Bueno, los neurobiólogos afirman que nuestra educación, nuestra convivencia social, una vez que nacemos, ¿sí?, continúa el desarrollo evolutivo ya en nosotros mismos. Y a estas alturas, ustedes todos conscientes, todos los que estamos aquí, somos conscientes de influir, de determinar la dirección de nuestra evolución personal. ¿Cómo? A través de la educación, a través de la convivencia con los demás. Y por eso la educación tiene esta dimensión necesariamente activa, pero también filogenética, es decir, que nos va impulsando a otra dimensión dentro de nosotros mismos. Y hoy somos diferentes a lo que éramos cuando terminamos la secundaria, o cuando terminamos la primaria, o cuando llegamos al kinder, o cuando salimos del vientre de nuestra madre. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que hemos evolucionado, ¿sí?, con dos funciones, o con dos elementos fundamentales: la sociedad y nosotros mismos, que no puede existir una sin el otro, o sin la otra. Somos totalmente correlativos, tenemos que sobrevivir. Entonces esta visión de la educación como continuación de la evolución me parece a mí muy rica, porque nos abre una dimensión de responsabilidad personal y social. Porque si la especie humana ha evolucionado hasta hoy como la tenemos, ahora nosotros somos responsables de nuestra propia evolución como individuos y de la evolución de nuestra sociedad. Y lo que ya no puedo desarrollar, pero está en el libro que generosamente mencionó Rafa, es el libro de la ciencia frente a las nanociencias y la nanotecnología, y ese es justamente el tema central. El problema fundamental es, bueno, ¿qué hacer ahora con la ciencia? ¿La vamos a sufrir? ¿La vamos a utilizar? ¿La vamos a construir? ¿O vamos a construir una nueva sociedad a partir de la ciencia que nosotros decidamos desarrollar? Ese es justamente el horizonte de esta evolución filogenética. Nos queda nuestro desarrollo individual, pero nos queda también el desarrollo de la sociedad, de la humanidad. ¿A dónde vayamos a llegar? No lo sabemos. Pero que vamos a cambiar, de eso no nos quede ninguna duda. Seguimos. Bueno, pues muchas gracias. Aquí termino yo mi participación y ojalá que... Como ven, las expectativas que yo planteaba fueron superadas.